escuchado a mi compañero sobre desde la pedagogía tradicional hasta la pedagogía crítica, vamos a llegar ahora, ¿no? A mí me pareció bastante importante este paradigma pedagógico, y lo que viene a ser luego el paradigma pedagógico conceptual es algo que en nuestra realidad, ¿no? Yo de verdad me contradigo mucho, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Voy a pasarlo a explicar y voy a dar unos ejemplos, ¿no? Este modelo pedagógico se desarrolla en Alemania, en la Universidad de Frankfurt, ¿sí? Su máximo defensor, el que estudia más y plantea estas propuestas, es Jürgen Habermas, ¿no? No soy alemán, pero es castellano. A ver, compañeros, atención. Estos triángulos, estos planteamientos que ven acá, son tesis de lo que viene a ser la pedagogía crítica. ¿Sí? Estos son tesis. Son tesis. Estas tesis, ¿no? La pedagogía crítica nos dice, por ejemplo, la educación debe develar la contradicción de la sociedad, desde niño hasta joven. Dice, nos debe develar la contradicción de la sociedad. Al compañero yo digo, ¿qué entiendes cuando alguien te dice contradicción de la sociedad? ¿Cómo usted, colega, lo hace enterar a su alumno que él vive en una contradicción dentro de su sociedad? Podría ser que el Estado dice una cosa, pero la realidad es otra. ¿No lo entiendes? La contradicción, gracias compañero. La contradicción de la sociedad nos da a conocer. Hay un método, el materialismo histórico. ¿Sí? El materialismo histórico nos dice que todo movimiento genera contradicción. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros eduquemos, formemos, vamos a formar valores, conocimientos y todo ello, si nuestros alumnos no son conscientes de sus propias contradicciones? ¿Qué quiere decir que son conscientes de sus propias contradicciones? No conocen su entorno, no saben cuáles son los problemas latentes dentro de su sociedad. Es así como en nuestra universidad. Estudiamos en la universidad, pero muchos de nosotros no somos conscientes de nuestra realidad. No sabemos cuáles son nuestras contradicciones. Entonces dice, ¿no? Debe develar las contradicciones de la sociedad. Porque el mundo, la sociedad está en constante contradicción. Las contradicciones de la época feudal es muy distinta a la contradicción de la época actual. Las sociedades de ese entonces con la actual son distintos. Tienen distintos movimientos, distintas contradicciones. Y cuando hay movimiento, va a generar contradicción. Y la contradicción genera algo nuevo. Este alumno va a ser consciente de su problema y ¿qué? Desde muy pequeño va a quererlo solucionar. Va a querer darles una pequeña solución a ese gran problema. Va a querer aportar. ¿Y querer aportar qué es? Querer innovar. Crear algo nuevo para darle solución a ese problema. Entonces el alumno desde pequeño hasta grande va a ser consciente. Y va a llegar un momento donde va a dar algún aporte. Va a hacer algo, ¿no? Y luego me dice, la educación es una filosofía de la praxis. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento. Y cuando hablamos de la filosofía de la praxis, que debemos de estar en continuo querer saber, querer conocer y convertirlo en la práctica. A eso venimos a conocer y convertirlo en la práctica. ¿Y nuestra práctica dónde va a ser? En un aula. En un aula va a ser nuestra práctica. Y lo vamos a hacer de lunes a viernes. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y luego viene otra tesis y dice, la educación construye, critica el diálogo. ¿No? La educación construye, critica el diálogo. Debemos construir, debemos criticar el diálogo. ¿Y a eso a qué se refiere? A eso se vienen los diálogos, lo que viene a ser la demagogia. Nos vienen con palabras dulces, pero el alumno no critica, no construye ese diálogo y dice, pero ¿por qué me dices? ¿Por qué habla así? En el trasfondo, ¿qué tiene? ¿Qué busca? ¿Por qué? ¿Por qué plantea esas ideas? De sus condiciones. ¿Por qué? ¿Qué condiciones cumplimos para que esas ideas vengan? ¿No? ¿Está bien? ¿Está equivocado? ¿Lo que nos propone se va a dar? ¿No se va a dar?
Esas propuestas que nos dicen se va a hacer efectivo o no. Entonces, el alumno empieza a hacer operaciones, ¿no? Y luego, ¿qué viene? Dice, la pedagogía crítica trata de problematizar el lenguaje, la experiencia, el poder de los conocimientos y la cultura. ¿Cómo problematizamos el lenguaje ahora en la actualidad? ¿Cómo podemos problematizar? La exposición del inglés. No somos conocedores ni de nuestro propio lenguaje, pero ya nos están imponiendo otro lenguaje. La experiencia, dicen que la experiencia tiene la razón, pero no. Es como dice un cura, ¿cómo se puede aconsejar de familia si no tiene hijos? ¿No? La cultura. ¿Cómo? La cultura. Tenemos que problematizar la cultura. ¿Cómo? Somos mestizos, somos pluricultural, multilingüe. ¿Y eso qué nos genera? ¿Qué problema tenemos? ¿Tenemos un trabajo colectivo? ¿Nos impide un trabajo colectivo? ¿Cuál es el problema sociológico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todos somos de la misma raza? ¿Es un problema para nuestro desarrollo ser multilingüe, pluricultural? Entonces el estudiante se va problematizando, va viendo las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y luego otro dice, ¿no? El saber objetivo debe transformarse en saber subjetivo. ¿Qué quiere decir cuando el saber objetivo debe transformarse en saber subjetivo? Es que ese conocimiento objetivo que ya está realizado, tenemos que interiorizarlo, tenemos que internalizarlo en nuestra mente. Y no solo es internalizarlo, ¿no? Sino que ese conocimiento subjetivo debe solucionar a nuestros problemas, ya sean académicos, sociales, en todos los aspectos, ¿no? Y cuando hablamos de la pedagogía crítica, surge también, ¿no? La pedagogía crítica surge también de crear, de generar la conciencia crítica. Es algo que en la actualidad, en nuestra sociedad, ya se está perdiendo. Una conciencia crítica constructivista, una conciencia crítica que pues los problemas sean vistos desde otro punto de vista, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Pero qué buscamos con esta conciencia crítica? ¿No? Y esta pedagogía crítica llegó hasta Brasil, ¿no? Fue reforzado por un gran pedagogo de Brasil que se llama Paulo Freire, ¿sí? Lo que viene a ser la escuela obrera, ¿no? Y Freire lo va a sustentar más a lo que viene a ser la respuesta liberadora. ¿Qué busca? El estudiante, yo les digo, el estudiante no se siente libre. El estudiante nunca se libera, se emancipa. El estudiante nunca se para y dice, yo pienso esto, yo siento esto, yo planteo esto, yo estoy en contra de esto. Simplemente se sienta como un inerte, tú lo motivas, escucha y se acabó la clase, ¿no? Y nosotros pensamos que hemos hecho la clase más magnífica, ¿no? más dinámica, ¿no? Y luego, ¿qué dice, no? La sociedad profundamente imperfecta. ¿Ustedes creen, colegas, compañeros, que el estudiante es consciente, evalúa su mundo, evalúa su entorno, evalúa todo, gracias al apoyo de los maestros, al apoyo de la escuela donde está yendo, y es consciente que su sociedad es profundamente imperfecta? Somos imperfectos. El hombre es un ser imperfecto. Y nuestra sociedad es un mundo sumamente imperfecto. ¿Por qué? Vemos droga, alcohol, maquillaje, a un chico que lo tiran del palco a más de 18 metros y luego fallece. Y la solución más breve y más precisa que es cerrar el estadio. Y se solucionó una muerte. ¿No? Pero si hubiera un alumno crítico, ¿qué diría? No, la solución de ese problema es la educación, los valores, los principios, la idiosincrasia, la mística que debe tener los jóvenes de hoy. No, pero los grandes dicen, no, la FIFA que ha hecho, hay que cerrar el estadio y se solucionó una muerte. ¿Ustedes creen que la solución es cerrar los estadios?
Eso es mentira. Hay que hablar los términos. En el caso de la educación, por ejemplo, la educación, vamos a ver el transporte, la tolerancia cero. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Siguen los accidentes. Tampoco. Entonces, ¿qué debemos tener? Somos el único país en toda Sudamérica que no tiene educación vial dentro de su educación. No tenemos educación vial. De ahí parte todo. La educación es un arma muy poderosa para el desarrollo de un país, pero una ocasión crítica, sí, transformadora. ¿No? ¿Y qué buscamos acá? Dice, cambiar la naturaleza opresiva de la sociedad. Si el alumno es consciente de su mundo imperfecto, de su sociedad imperfecta, con esas contradicciones, con sus conocimientos, va a querer dar una solución de su naturaleza opresiva, va a darle una solución a esa naturaleza, va a buscar, va a revisar libros, va a ir a biblioteca, va a querer cosas concretas, no va a querer pases de pelotitas, no va a querer una didáctica tan coherente, tan bonita, que le va a hacer reír a carcajadas y luego va a ir noche, ¿no? Y luego, ¿qué dice? Su modelo de evaluación, ¿cómo hacer? El uso sistemático de preguntas. El otro que sería la sesión crítica de enseñanza. ¿Cómo sesión crítica? Por ejemplo, hoy día vamos a tomar Renacimiento, una clase. Nos tocaría el otro lunes, ¿no? Entonces a los chicos hoy día les dicen que chicos, el próximo lunes nos toca Renacimiento. Y ahí el Renacimiento lo vamos a ver, ya ustedes han leído, ya saben, conocen el Renacimiento. Entonces ahí cada uno va a volcar su conocimiento. Va a decir, profesor, yo pienso esto del Renacimiento. Yo pienso esto, se dio esto, se generó esto. ¿Pero por qué? Porque el momento, la contradicción, el feudalismo ya estaba decayendo. Estaba retrasando. Entonces venían nuevas condiciones y venían nuevas formas de ver la realidad. ¿No? Eso sería. Y trabajo de investigativo. ¿No? Investigación. Trabajo de investigación. Ahora, ¿por qué yo estoy en contra, por ejemplo, con esos trabajitos de que al alumno hay que motivarlo, hay que generar 15 minutos de motivación? Ya, chicos. La pedagogía conceptual nos dice que el hombre tiene pensamientos, 4 etapas de pensamiento, ¿no? Hay un pensamiento nocional, hay un pensamiento conceptual, hay un pensamiento formal y hay un pensamiento de categoría. A los 15, 14, 13 años, el ser humano ya tiene un pensamiento formal. Y los 15, 13, 14 años, ¿qué alumnos están? No son jóvenes, son alumnos que están en secundaria. ¿Ustedes creen? Esos jóvenes ya son adultos. Entonces tenemos que hablarle como adultos, una formación de adultos. Así lo dice, ya tienen que hacer operaciones, tienen que ver las cosas de manera crítica. No podemos quemar una etapa, hablarle como a niños. Tenemos que hablar de las cosas concretas como son. En otros países, en otras universidades, ¿ustedes creen que se les trata a esos jóvenes como a niños? Ya están siendo un paso a ser parte de la vida. ¿No? En Estados Unidos, a los 15, 16 años ya se independizan del hogar. Y no es novedad. No es nada de otro mundo. La primera forma de eso, ¿dónde se llama? En Bolonia. ¿Cuál es la universidad más antigua del mundo? Bolonia. Luego viene Alejandría, Oxford, luego. ¿No? Bueno, chicos, esto ha sido mi ponencia, lo que viene a ser la pedagogía crítica, ¿no? Que sí, yo también coincido con el compañero, con el colega acá. Qué bacán sería si tú combinas esta pedagogía crítica con esta pedagogía tradicional. ¿No? Sería una mezcla tan ecléctica que generaría cosas nuevas, ¿no? Al alumno ya le darías dosis nuevas, dosis que le haga despertar, que vive en un mundo de la investigación, porque hay que ser conscientes, vivimos en la investigación, vivimos en la globalización, vivimos donde la tecnología cada vez más avanza en momentos, en minutos, en tiempos cortos. Y en ese trance, en ese camino, en ese quehacer, en ese vivir, el estudiante tiene que formarse. ¿De qué nivel motivarle al alumno si el alumno no conoce? No sabe. De nada. No sabe, no conoce, no critica, no discrepa. No puede ver las cosas desde otro punto de vista. Estos son pensamientos de qué año? En la Guerra Fría. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial.
Pero ya se pensaba así. En Alemania, ¿cómo surge esta pedagogía crítica? Vienen a ser los neomarxistas, los nuevos marxistas. Acá vienen filósofos, sociólogos, economistas, todos participan acá, para darle un criterio científico a todo lo que viene a ser una educación. ¿No? Bueno, eso es todo. Con mucha pena hay que cortar la comunicación por el tiempo, ¿no?